debajo de las alas del Dios protector, que es el Salmo 90. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Es esa ala protectora, ese brazo que Dios extiende. Es la vara y el cayado del Salmo 23. Este Dios que tiene tantas figuras metafóricas en el texto bíblico para expresar que Él es ese protector que quiere caminar contigo y que el deseo profundo del Dios viviente no es otro que tú vivas al amparo de Él. Y Jesús le está diciendo, a través de toda esta historia, nosotros lo que hemos querido es protegerte. Y nosotros hemos salido a buscarte para que estés bajo las alas protectoras nuestras. Y a veces, nosotros somos tan cabezones a veces, que nos creemos que podemos proteger nosotros mismos. Y que vamos a sobrevivir, y que somos suficientes. Y Dios te está diciendo hoy, es cierto, tú tienes unas capacidades, es cierto, tú tienes unas habilidades, tienes unas experiencias, pero no hay una mejor protección que las alas de este Dios de amor, que conociendo el peligro a tiempo extiende su brazo para que te pongas debajo de él. El Israel que Cristo experimenta es un Israel difícil, es un Israel corrupto, es un Israel subyugado bajo la opresión de un imperio. Y ellos han querido manipular la interpretación para cambiar la figura de un Dios que ahora se compara con una gallina, para compararlo con un Dios que es un tigre, que es un león, que es un elefante, que viene a destruir, que viene a aplastar. Y tenemos entonces dos posturas de Dios. No es lo mismo un Dios que te defienda y que te cubra a un Dios que esté constantemente atacando y peleando. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que pelea, es un Dios que sale al combate, es un Dios que se viste de guerra, a veces es un Dios que ve la sangre corriendo. Pero el Dios que quiere revelar Cristo, el Dios que se revela en Cristo, el Dios que representa a Cristo, es este de protección, de defensa, de ayuda, de alivio, de compañía, de empatía. Yo no sé cómo se siente un pollito debajo de las alas de mamá gallina, pero debe ser para él el sitio más cálido, el sitio más especial, el sitio más oportuno para poder estar. Has tenido, y te pregunto, como te pregunté en la primera parte, te pregunto en la segunda parte, ¿estás pasando por algo triste? ¿Estás pasando por algo difícil? Hay un Dios que te está llamando y que te está invitando a que te refugies en Él. No hay un mejor refugio que el Señor. Tú lees esos salmos y te das cuenta de un salmista sediento, buscando a un Dios para que sacie su sed, a un Dios para que le alivie, como el siervo brama por el corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No hay ningún lugar donde te puedas sentir más protegido, más seguro, mejor acompañado que bajo las alas de un Dios protector. Jesús mirando a Jerusalén, fíjate la mirada de Dios. Cuando Dios está mirando a Israel con los ojos de Cristo, lo que está viendo son pollitos. Pollitos que no saben para dónde van, que no saben qué hacer, a menos que vean a la gallina para entonces seguirla. Jesús está comparando el pueblo con aquellas personas que todavía necesitan crecer y entender cómo es la dinámica con un Dios de amor y un Dios de esperanza. Al finalizar el texto, Jesús plantea: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en esta tercera línea, que es la línea que tiene que ver
con el anuncio. Jesús le está diciendo, la casa va a quedar desierta, porque obviamente Jesús se va, y al irse, la casa se va a quedar sin él. Nosotros a veces usamos este texto para la predicación del domingo inicial de la Semana Santa, porque como habla del que bendito el que viene en el nombre del Señor, y esa es la misma fraseología del Cristo que entra montado en un pollino sobre el camino que lleva hasta la ciudad santa, entrando por la puerta que se considera del Mesías, pues estamos asociando esta expresión con ese evento. Pero aquí hay algo escatológico que a mí me gustaría traer a consideración en la mañana de hoy. Cuando Juan el Bautista anuncia a Jesús, que fue el tema de la semana pasada, lo está anunciando como aquel que tiene el poder para traer juicio sobre la tierra y restablecer el reino de David en Israel y perpetuarlo por la eternidad. ¿Por qué? Pues esa es la interpretación de los textos bíblicos y de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento y que Israel las acuñó a la realidad de lo que estaban viviendo en su mundo contextual por la opresión romana. Entonces vemos a Cristo como el partícipe del cumplimiento de esta profecía y que obviamente al hacer su entrada triunfal el domingo que se celebra la Semana Santa, da la impresión de que este es el Cristo que va a dar el golpe de estado para establecerse en Jerusalén y reinar. Pero ahora tengo a Cristo diciendo, tu casa va a ser desolada. Y eso contradice totalmente la expectativa que tenía el mundo judío del tiempo de Jesús, porque no hay manera alguna en que este mundo judío pueda entender que este es el Cristo que va a gobernar, montado sobre un pollino, entrando por Jerusalén, con un grupo de gente detrás de él, haciendo ver que este es el reino que él trae, con gente que son gente de escasos recursos, gente que no tiene nada que ver con la estructura elitista del mundo de Cristo, con pecadores, con prostitutas, con publicanos. Dice, pero este es el reino de verdad. Así que realmente cuando Cristo está diciendo, tu casa va a quedar desolada, está hablando de otra cosa. Y lo que está hablando es de lo que viene del camino en el año 70. La desolación de Jerusalén es una desolación espiritual, porque Dios se va a alejar. Y es una desolación social, porque viene un imperio de camino a destruirla. ¿Y por qué Dios se tiene que alejar? Porque Cristo le acaba de anunciar que las múltiples voces proféticas que se le han enviado han terminado con la muerte y han terminado con el apedreamiento de los profetas. Jesús le acaba de anunciar que el deseo ha sido reunirlos, pero obviamente no ha sido posible. Así que Dios tiene que quitar las manos para que este pueblo se enfrente a su realidad, a ver si con su nueva realidad de desolación aprenden a mirar a Dios. Entonces Dios provoca estos desastres. No, estos desastres son las consecuencias nuestras como seres humanos. Esas son las decisiones nuestras de atacar, de matar, de destruir. Dios lo que está diciendo es, como esto es lo que viene de camino, y esto es lo que prácticamente ustedes han decidido, han escogido, yo me voy a quedar aquí en la puerta de Jerusalén, como quiera, para que aquellos que se quieran refugiar en mí, yo los voy a recoger. La tristeza que causa saber que el Cristo que ha querido venir a los suyos, pero estos le han rechazado, que el Cristo que anunció primero la salvación en el mismo pueblo de Israel, pero Israel abrazó más la ley que la gracia que venía por Cristo, del Cristo que anuncia que Juan es el último profeta, pero es el último profeta de la ley, porque de camino viene la profecía de la gracia. Ahora tiene que cerrar las puertas y decirle, esto se va a acabar hasta que yo vuelva y ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues eso se dio unas semanas después. No, Jesús no está hablando de esa entrada. La entrada de Cristo a Jerusalén, conforme a los textos bíblicos, que inicia y desencadena una serie de eventos que terminan con su muerte en la cruz y eventualmente su resurrección, es una entrada inicial
que deja establecida la entrada escatológica del final de los tiempos. Jesús lo que ha hecho es una marca, diciendo, voy a entrar, pero voy a poner mi marca porque ese es el inicio de un ciclo que se cierra en Apocalipsis 19 cuando yo regrese. Y ustedes van a desear que yo regrese para salvarlo. Ustedes van a desear que yo regrese para liberarlo de las naciones. Y por eso es que él dice, en aquel día cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque en ese día mi poder y mi gloria se manifiesta sobre Israel para defenderlo del resto de las naciones, conforme a la visión de Juan en el libro del Apocalipsis. Y cuando lo miramos desde esa perspectiva, estamos diciendo que todavía Dios al final de los tiempos viene en el rescate de los suyos. Viene a anunciar su gloria y su poder, su majestuosidad en un reino de amor y justicia que se estableció cuando, desde este mismo día que Jesús le está diciendo a Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con esto en mente, nosotros tenemos que mirarnos más detenidamente y empezarnos a preguntar, ¿dónde estoy yo en relación con el Señor? Y dice, pero pastor, usted está hablando de Jerusalén, ¿qué tengo yo que ver con esto? Lo que pasa es que los textos bíblicos en muchas ocasiones tienen una realidad histórica que también incluyen un elemento metafórico para que te compares con lo que está pasando. Ahora mismo, sustituye a Jerusalén y ponte tú. Y piensa que Jesús te está mirando desde el Monte de los Olivos, a ti, no el templo, a ti. Que está mirando tu vida, no la ciudad, que está mirando la historia que tú llevas y te está diciendo hoy, chico, ¿cuántas veces te he enviado profetas y voces y tú lo que has hecho es negarlo, rechazarlo, pelear, contradecirlo, justificarte? Jesús te está diciendo hoy, ¿cuántas veces yo he querido tenerte bajo mi brazo protector? ¿Cuántas veces yo he querido cubrirte y tenerte conmigo? Y tú lo que has hecho es salirte porque tienes una opinión disidente, porque crees que tienes un plan que es mejor que el mío, porque me has querido imponer el plan tuyo versus el plan mío. No permitas, porque todavía tienes tiempo, pero no permitas que Jesús te diga, tu casa queda desolada. Porque Jesús no quiere que te quedes desolado. Jesús no quiere que te quedes en un desierto espiritual seco del alma. Jesús no quiere que vivas lo que otra gente está viviendo, simplemente porque lo estás rechazando. Yo veo a gente, además hay gente que nos dice, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Aceptarlo, escucharlo, establecer una relación con Él, hacer todo lo contrario a lo que dice el texto bíblico que hizo Israel, que fue no escucharlo y rechazarlo, y señalarlo y juzgarlo diciendo, tú no eres lo que nosotros esperamos, nosotros queremos otra cosa. ¿Qué quieres tú de Cristo hoy? ¿Qué estás esperando tú de Cristo hoy? Que me cambie el estatus socioeconómico, que me dé la salud que yo quiero, que me devuelva a los hijos, que me proteja de esto. Mira, antes de pedir todo eso, mira qué simple te lo dice el texto. Él quiere ser la gallina donde tú seas el polluelo y te metas debajo de sus alas. Mira qué sencillo. Olvídate de todo lo que le estás pidiendo. Olvídate de todas las oraciones que estás haciendo todas las mañanas, gimiendo y clamando porque te conceda esto, aquello y lo otro. Empieza con Cristo, con una relación. No dice el texto que Él ha querido ser la gallina para que debajo de ella vengan las golondrinas, ni para que vengan los gavilanes. Vienen los pollos, porque estamos hablando de una relación. El evangelio es la única experiencia religiosa en el mundo que establece que para estar bien con Dios hace falta una relación del corazón, no una relación de requisitos ni de doctrina. Al finalizar todo este texto, Jesús lo que hace es que cierra el proceso. Y como quien dice, bueno, Jerusalén, esto es lo que hay. Este es mi lamento sobre ti. Este es el deseo de mi corazón. Pero esta es la realidad que te ha tocado vivir. Cuando estás en ese mundo y en esa experiencia frente al Cristo, hay un Cristo que se está lamentando porque tú le estás dando la espalda.
hay un Cristo que te está expresando cuál ha sido la intención de Dios con relación a tu vida. Y hay un Cristo que te va a anunciar cuál es tu realidad. Que el anuncio de tu realidad sea la bendición de Dios sobre tu vida, la gloria de Dios que te cubra hoy y por siempre. Permite que tú puedas vivir una vida de tal forma y tal manera que no tengas que esperar hasta los peores momentos tuyos para decir bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que desde hoy tú veas al Señor venir a tu vida. Que desde este momento tú lo puedas experimentar. Nuestro país tiene mucha gente sufriendo, mucha gente en angustia, en agonía. Usted escucha las llamadas que entran a nuestra emisora de mucha gente que en las expresiones lo que hay es una carga violenta, emocional, por el contexto social que les ha tocado vivir. Escuchamos ahorita una madre maestra que decía, esto es un proyecto de miedo. La gente escucha las cosas con terror, no saben cómo manejarlas. Nosotros vivimos en un contexto de esa magnitud, pero el Señor te dice hoy, te estoy enviando voces. Quiero cubrirte como la gallina su polluelo. Porque en tu realidad, lo mejor que te puede pasar es que Cristo aparezca y que tú digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Palabra viva, siempre una bendición muy especial, Magdiel, tenerte y escuchar esa palabra. Amén. Gloria a Dios por eso. Los hermanos, ¿verdad?, que nos están escuchando. Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, pero estos tiempos difíciles son tiempos de retos, son tiempos de oportunidades, son tiempos de levantar la voz y es tiempo de decir en qué usted cree. Y este proceso de defender lo que uno cree trae como consecuencia que estamos protegidos por un Dios que sigue siendo esa gallina que tiene a sus polluelos debajo. Qué lindo. Y cuando traías el ejemplo de la gallina, los que somos criados en el campo y hemos visto una gallina acabada de parir, que alguien se le acerque. Que alguien se le acerque al pollito. Te va a tirar. Te va a tirar con todo lo que tiene y te va a correr. O sea, ese es su territorio. Y yo creo que ese cuidado también es real. Nos defiende, nos hace justicia y nos cubre del mal tiempo. Así es, así Amén. es. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Y nuestra opción, creer. Así mismo. magdielnarvaez.net, elgalileo.org, y a los hermanos que están todavía interesados en nuestro proyecto educativo de escatología con la Universidad Teológica de Vida Abundante, pueden entrar a escatología.net. No esta tarde, estamos todavía en los análisis del libro de Apocalipsis, se puede matricular y ponerse al día con los videos de las clases anteriores. Excelente. Gracias, Magdiel. Un abrazo a Muchas ustedes. bendiciones. Un gran día. Igual.